y nos dimos cuenta de que la condición de estado que tenía un grupo tópico era equivalente a tener que un punto, el neutro fuera cerrado, y por eso nos damos cuenta de que Hausdorff es equivalente a T0. Entonces, teníamos eso, tuvimos algunos ejemplos, después miramos algunas propiedades. Por ejemplo, teníamos un grupo, entonces con la topología inducida teníamos un grupo topológico. Si teníamos un subgrupo, podíamos tomar la clausura topológica, también dábamos un grupo. Si tomábamos un grupo normal, entonces podíamos dotar al cociente con la topología cociente, y con eso teníamos que las operaciones multiplicación e inversión eran continuas, eso era lo que probamos que la predicción era también abierta, además de continua. Y nos dimos ahí que la condición de Hausdorff es equivalente a que su grupo tenía que ser cerrado. ¿Ya? Porque lo que habíamos visto es que su grupo normal era el elemento neutro en el grupo cociente. Después verificamos un par de resultados, que era el magnífico Fertari, que tomábamos un grupo topológico. Entonces, ahí la condición de que lo podíamos contar con una métrica era equivalente a que fuera primero vulnerable, dos puntos que una base de y después nos dirigíamos a lo que era normalmente compacto. La condición de segundo numerabilidad era equivalente a que el grupo fuera polar, es decir, que fuera metrizable completo, y teníamos un conjunto denso numerable. Estábamos dentro de los grupos. Entonces, es más o menos. Y mencionaba un par de grupos, grupos normales naturales, eso lo voy a recordar. Si teníamos un grupo topológico. Podríamos calcular con neutro E, entonces podríamos calcular la componente arcoconexa y la componente conexa. Entonces esta era la, denotamos por esto la componente conexa que contiene al neutro. Y teníamos la componente arcoconexa, que no sé si parece lo mismo, pero arcoconexa. Ya entonces eran dos subgrupos normales de G. Entonces aprovechamos esta función, en el examen trabajamos con la función que era multiplicar X con el inverso de, ¿no? Entonces con esa continuidad podíamos obtener que era el subgrupo, y para ver que eran normales, lo que hacíamos era conjugar y ver que entonces cada vez era el homomorfismo del grupo. Entonces la componente conexa de la identidad, por ejemplo, iba a parar a la componente conexa de la identidad, así que es la misma y lo mismo está correcto. Ya, a este nivel, aquí este era toda componente conexa siempre cerrada, así que este es un ejemplo de un subgrupo normal cerrado, así que con ese podríamos obtener un grupo cociente que ser, teníamos un grupo topológico. Por desgracia, la componente arcoconexa no podía ser cerrada, pero sí podíamos calcular el grupo cociente que hay, y ahí teníamos un grupo topológico, pero sin probablemente la condición de Hausdorff. Entonces, ahora que teníamos ese resultado, quiero mencionar para que lo vamos a usar para el bloque. Habíamos dicho entonces, habíamos dado hartos ejemplos. A ver, un ejemplo, el único que habíamos usado era GLNR con la multiplicación, era metiéndolo dentro de Rn cuadrado, la topología inducida, nos quedaba un grupo topológico. ¿Ya?
Entonces, un subgrupo, buscamos un grupo normal cerrado, entonces podría ser el H aquí, este G, el H, podríamos tomarlo las diagonales, ¿no? Todas las matrices de la forma lambda 0, lambda diferente de 0. Entonces se me da un subgrupo normal y cerrado. Entonces, si tomamos en ese ejemplo el G sobre H, ahora sabemos que es un grupo topológico. Y este resulta el amigable proyectivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ahora otro ejemplo. Pero un grupo, y ahora ustedes pueden cambiar este R por los otros ejemplos, Z, Q, complejo. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, tenemos ya. Entonces, vamos a dar más ejemplos. Y este ejemplo que viene acá es como el iniciador para lo que es el grupo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, partimos con un espacio topológico cualquiera. Después le vamos a medir las condiciones de la que quiera, pero por lo menos general. Entonces, cuando tengo un espacio topológico, uno siempre puede hablar de los homeomorfismos de ello, ¿no? Ese va a notar el conjunto de los homeomorfismos de X, y funciones inyectivas continuas con inversa continua. ¿Qué pasó con el Entonces, lo homorfismo de X es. Tenemos esto y además con la composición un grupo. Tenemos un grupo. Si queremos buscar una estructura de grupo topológico, lo que tenemos que buscar es una topología para ese grupo. Entonces, las típicas topologías que uno cuando está trabajando con espacios métricos, se acuerda de las nociones de convergencia puntual, convergencia local uniforme y convergencia uniforme. Entonces, la convergencia local uniforme a veces es suficiente para obtener un montón de resultados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el equivalente a la condición de convergencia local uniforme? Es la topología compactorial. Entonces, vamos a botar la forma. Voy a decir que es esa. Esencialmente es la topología generada por los siguientes objetos. Ustedes dan cualquier compacto y a un abierto, donde vamos a llegar. Entonces, con esos dos objetos uno puede construir un conjunto dentro del grupo de homeomorfismos, que lo vamos a notar como beta omega, que van a ser todos los homeomorfismos de X, tales que mandan el compacto dentro del abierto que escogimos. Y eso me da un conjunto. Entonces, con esos conjuntos generamos una topología. Es una subbase para una topología. Entonces, es la topología compacto abierta. Es la generada por la colección beta omegas a
composición, si quieren mirar, miramos el producto de los dos, cualquier producto, tenemos aquí la operación de composición, que es como y lo mandamos a eso. Y esa es la teoría, en este ejemplo, la función de multiplicación. ¿Ya? Y uno pregunta si puede o no ser esa función continua. Por desgracia, no es siempre verdad. Pero, como esta cosa está ligada al compacto, uno esperaría de que si uno le pone alguna propiedad bonita al X que tenga que ver con compacto, entonces debiera funcionar. Y efectivamente, la propiedad bonita que uno le pone al X es que sea localmente compacto. Entonces, no voy a hacer los detalles, ¿no? Pero se puede hacer. Bueno, entonces, propiedad. Es que X localmente compacto, y también lo habíamos mencionado, parece, la semana en la clase de ayer, para el grupo. Entonces, vamos a llamar y llamarle a esta función n de multiplicación. Entonces, n con siguiente. Queda la inversión, déjenme dejar la inversión para luego. ¿Qué otra condición necesitábamos para que fuera el grupo topológico? Que con la topología inducida fuera Hausdorff. Entonces quiero ver si puedo separar puntos distintos. En este caso, separarse con morfismos diferentes. Entonces, si uno tiene dos morfismos diferentes, quiere decir que hay algún punto donde sus evaluaciones son diferentes. Puede ser el grupo. Entonces, si yo tengo una phi diferente de sí con X, entonces hay algún puntito X, no sé qué, pero uno para mejor, tal que por phi va para acá. Entonces, existe tal puntito. Entonces, aquí uno dice, ya, podría separar los puntos de llegada. Ahora recordemos la topología. La topología está generada por estos conjuntos que están definiendo un compacto en la llegada y un abierto en la salida. Entonces, obviamente, qué bueno que los puntos son compactos, ¿no? Entonces, aquí ya tengo un compacto. Entonces, ahora tengo dos funciones. Tengo la primera coordenada compacto dada. Entonces, necesito lo abierto en llegada. Así que si yo supiera que el espacio X fuera Hausdorff, yo podría encontrar un abierto omega 1 aquí y un abierto omega 2 aquí, disjuntos, ¿no? Y entonces, si yo miro la vecindad punto omega 1, ese contiene al phi, pero no contiene al psi. Y viceversa, la con el omega 2 contiene al psi, no contiene al phi, y tampoco puede haber intersección, porque la intersección sería que debería mandar una función que manda el phi dentro de omega 1 y dentro de omega 2 y no hay verdad, porque esto es un disjunto. Así es que si uno le impone a X Hausdorff, eso implica que X con la topología compacto abierto también es Hausdorff. Como les decía, especialmente verificar esto no es tan terrible, así que yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Dónde viene la cosa delicada? Es cuando es con la función inversa. Entonces,
continuo no. Entonces, como tenemos una subbase de la topología, verificar, es tomar un elemento básico, un subbásico, y mirar la preimagen y ver si ese lo puedo escribir, ¿ya?, como la unión de sucesión finita de elementos básicos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, a ver si me acuerdo de esto, que siempre me equivoco con esta. Entonces, queremos mirar la preimagen de algo así, ¿no? A ver qué nota. Entonces, ¿quiénes serían? Esto sería todas las funciones en el grupo de OM X, tal que phi inverso viva acá. Es decir, es igual. ¿Qué cosa sería? Sería todos los phi O X tales que phi inverso de K está contenido en omega, ¿no? Esto lo podría escribir, tal que en términos de phi, ¿cómo lo podría escribir? K está contenido en phi de omega, ¿no? Y esto lo puedo escribir como los phi de OX, tales que, ¿qué cosa? ¿Estoy bien? Ya. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir de esta manera? Con phi de un cerrado contenido, porque esto no lo confirma. Entonces, como que el phi del complemento de omega estuviera en el complemento de cambio. Algo así. ¿Está bien? ¿Algo así? Revisa, algo así. Usando las complementarias. Como homomorfismo, entonces manda algo en algo, entonces complemento al complemento, ¿no? Entonces, hay que revisar. Lo importante es que quiero que se den cuenta de que se parece bastante a la definición de los B, excepto que ahora esto de aquí es un cerrado, no un compacto necesariamente, y esto es un abierto. ¿Sí? Porque estamos en un Haber, por lo tanto los compactos son cerrados, los complementos son abiertos. Entonces, con esta condición, lo que estoy obteniendo son subconjuntos que tienen la gracia de enviar cerrados dentro de abiertos, ¿ya?, que no son de la forma que nosotros tenemos, salvo que nuestro espacio de aquí fuera compacto, porque si fuera compacto, todo cerrado compacto, y esto sería uno de los bichos que están en la subfase. Así es que, primera observación, si aquí es compacto, voy a poner aquí, ahora es compacto. Finalmente aquí la primera definición, dependiendo de la persona. Uno dice compacto, le agrega la propiedad de Haber. Entonces le voy a poner Haber para no evitar demanda. Entonces eso implica que también, entonces, compacto implica localmente compacto, Haber, más esto y todo eso, entonces quiere decir que el OM X tiene la gracia de ser un grupo topológico. Entonces, OM es un grupo topológico. Ahora, este argumento, módulo de detallitos que es verificar si, si yo cambio la topología y en vez de usar la topología compacto abierto, utilizo la topología generada por objetos muy similares, excepto que el K le permite ser un cerrado. ¿Ya? Genera una nueva topología, más grande. Esa topología se llama la topología de Anderson. ¿Ya?
Entonces, esencialmente lo que uno podría decir, si yo cambio mi topología compacto abierta por la topología de Adams, yo voy a tener algo de este tipo. Pero la topología es muy grande. Pero Adams, ¿en qué año le hacía? 1946. Entonces, voy a dejar aquí para que siga con esto. Todavía te puedo borrar esto, ¿no? Dije que año 1946. Qué buena. Él se dio cuenta de que, si bien en general las dos topologías, la compacto y la topología son diferentes en general, si yo le impongo una condición bien simple, bien simple, y uno dice por qué eso, ¿no? Entonces ambas topologías coinciden. Que pedir el espacio X, además de todo esto, es así. X la vamos a poner ahora. Localmente compacto. ¿Y cuál es la condición extra? Localmente conexo. Lo cual, localmente conexo, ¿por qué? Ahora quiere localmente compacto nomás porque tú querías compacto. No. Dije si es compacto, entonces en realidad la topología de Adams y la de coinciden, en el caso compacto. Entonces la pregunta es ya, ¿y si el espacio no es compacto? ¿No es cierto? Entonces veamos qué habrá que agregarle. Si le borro compacto, ¿qué le debo agregar para que funcione? Y resulta que localmente conexo es suficiente que todo sí. ¿Qué quiere decir con que funcione? ¿Que las dos topologías coinciden o que la inversa sea? Que coinciden. Y en particular, la función invertir tiene continuo topología compacto bien. Exactamente. Eso es decir, ¿qué le debo agregar? Si le quito compacto, ¿qué le debo agregar a mi espacio para que siga mantenga la igualdad? Es la condición, bueno, por lo anterior, lo de localmente conexo. Si es compacto es porque todo cerrado es compacto. Claro. Exacto. Entonces ahí este de aquí va a ser un cerrado, bastante compacto, entonces está mandando un compacto. Entonces tienen la misma estructura de la misma fase que tenía, por eso. Entonces con compacto estamos. Pero si me salgo de compacto, claro, esto no tendría por qué ser compacto. Ejemplo me muero. Pero R tiene tanta gracia, así que mi ejemplo es malo. Entonces eso implica que OM X con la topología compacto abierto es un grupo topológico. ¿Ya? Entonces, de adelante nuestros espacios topológicos bonitos van a ser siempre sujetos campos localmente compactos, localmente conexos. Y de hecho nos vamos a restringir mucho más a nuestro espacio de variedades. Entonces voy a ir luego a esto, pero quisiera mencionar entonces, como digo, lo vemos acá. Entonces, espacios topológicos bonitos como este que satisfagan estas propiedades. Por ejemplo, todo espacio topológico que es localmente homomorfo a Rn, ¿no? Ejemplo. X local. Bueno, local, hay que ponerle todo. ¿Qué cosas no se reservan por localmente homomorfo? Es Gauss. No es gratis de localmente homomorfo. Gauss.
Localmente compacto se refiere a decir localmente homomorfo RS. Y localmente con eso también. Entonces, estas dos propiedades no necesitan. Entonces, localmente homomorfo. Y de hecho, como voy a necesitar, bueno, voy a poner RN en general. Es una situación para que tenemos aquí. Estos son los típicos. Entonces, y los espacios localmente homomorfos de RN solo incluyen variedades reales n-dimensionales. Entonces, déjenme, como yo quiero también involucrar las fronteras, los bordes, déjenme dar la definición con bordes. Entonces, variedades. Y después voy a restringir a superficies, a dimensión 2. Pero para que quede en este contexto. Entonces, quiero que es una variedad real n-dimensional. Entonces X es, creo que es una variedad real n-dimensional donde n es mayor o igual que, puede poner 0 mayor o igual que 0. Pero hay ejemplos donde a lo mejor puedo tomar ese punto. Y en ese caso, esos puntos no pueden tener vecindades si son como la mitad, ¿no? Tienen como un potecito. Y esos son los puntos del borde. Este es para el 2. Entonces, en el caso de una variedad, porque como localmente homomorfo a E, ¿qué quiere decir? Que un punto tiene una vecindad que es homomorfa a algo de este tipo, a un tipo de este tipo, o bien a una vecindad de este tipo. ¿Ya? Aquellos puntos que tengan vecindades de este tipo, le vamos a llamar la frontera de la variedad. ¿Ya? Entonces, déjeme cambiarle que a él de manifold. O sea, se deriva la topología del subespacio y tú quieres que sea un... Sí. Entonces, este como es el prototipo global. Entonces, lo que quiere uno es cortar pedacitos de esto, ensamblarlos y va a generar algo, ¿no? Y ese va a ser una variedad. Y si no utilizo estos puntos que están acá, no tenemos borde. Y si utilizo puntos que están acá, tengo borde. Entonces, aquí hay, por ejemplo, de una variedad bidimensional con borde. Y ustedes pueden hacer lo mismo con R igual a 3, 4, con N igual a 1, están trabajando con los reales mayor o igual a 0. Entonces hay un punto de borde. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces aquí tenemos M, esta variedad. Y asociado a N están los puntos borde, esta es la frontera, que podría ser vacío, ¿no? Porque yo podría haber tomado este H2 siguiendo puntos. Si solamente le quedo con segunda coordenada positiva, eso cumple la propiedad y sería una superficie, una variedad real bidimensional, pero con borde vacío, ¿no? Entonces, para el caso de variedades, tengo todas estas propiedades en particular también. Así es que el grupo de homomorfismo de una variedad real es un grupo de homomorfismo. Entonces, entonces, si yo tomo una variedad, si le molesta el borde, olvídense del borde, que es una variedad suave. He hecho un espacio topológico en particular, tiene todas las fijados, conexos, numerable, y el grupo de homomorfismo con la topología compacta abierta es un grupo topológico. Así que tenemos ese primer prototipo para ir a tratar de llegar al nombre del fusil. ¿Ya? Ya. Entonces, muy a preocupar.
par de... hay un teorema que quería yo mencionar, que es un tema importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando yo partí dije, cada que tengo un grupo topológico tengo dos componentes interesantes del neutro, la componente conexa y la componente conexa? ¿Ya? La componente conexa es cerrada, así que yo puedo formar el grupo cociente. Bueno, con también, con la componente conexa puedo formar el grupo cociente, todo funciona bien excepto la condición de Hall. La componente conexa tengo la condición de Hall. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cuándo será que la componente arcoconexa también sea un cerrado? Porque si es un cerrado, entonces tengo que sentar el grupo, pues la componente arcoconexa va a ser un grupo topológico honorario, ¿no? Entonces, hay un resultado bien antiguo de Edwards y Kirby, en los 70. Kirby, 1971, que dicen, tomemos una variedad, aunque M es variedad real n-dimensional. Entonces, tengo un grupo de homomorfismo, un grupo topológico, tengo la componente arcoconexa de la identidad, tengo la componente conexa de la identidad, y entonces, si esa variedad es homeomorfa al interior de otra variedad compacta, si M es homeomorfa al interior, ya les voy a detallar un poquito más en esto, al interior de otra variedad n-dimensional compacta. Yo no tiene eso ya. Entonces, si la variedad es de alguna manera controlable, digamos, por otra, entonces el grupo de homomorfismo es localmente contractible. Pero si yo le pido que sea localmente contractible, quiere decir que la componente arcoconexa es abierta. ¿Sí? Te voy a escribir bien. Entonces ahora, mira la componente arcoconexa. Está dentro de la componente conexa. La componente arcoconexa sería abierta. Pero el complemento de la componente arcoconexa es la unión de componente arcoconexa. Todas son homomorfas, esa por uno de los homomorfismos de traducción, ¿no? Por lo tanto, los otros son abiertos, unión de abierto, abierto, la componente arcoconexa entonces cerrada. El complemento de abierto. Entonces la componente arcoconexa es un abierto y cerrado. Y está contenida en la componente conexa. Pero la componente conexa es conexa. Y los únicos abiertos y cerrados de un conexo son el vacío y el total. Pero como contiene la identidad, no puede ser el vacío, así que tiene el total. ¿Sí? Las dos componentes coinciden. Bajo esta hipótesis. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar aquí. La componente conexa es igual a la componente arcoconexa. En realidad lo que escribe su teorema debería decir entonces OM-X es localmente contractible, que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, lo coloqué en términos solamente para nosotros. Así que no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dibujos. ¿Qué quiere decir esto? Que se homomorfa al interior de una variedad real y compacta. Bueno, si la variedad es compacta sin borde, ella es su propio interior. Por lo tanto, quiere decir de que si M es una variedad compacta sin borde real, vale.
¿Qué pasa si tiene borde? Si tiene borde, entonces por ejemplo, podría ser algo así. Voy a hacer una cosa así. Ahí tengo una variedad M. Ahí voy a poner, para que no parezca compacta, voy a quitar una cantidad de líquido. Ahí tengo una superficie, una variedad real, de dimensión 2, que no es compacta porque le quité puntitos y tiene bordes. Si ustedes miran esa variedad y le quitan el borde, ven el interior, o sea, la superficie sin el borde. Sin el borde, quedaría M, el borde de M, esencialmente topológicamente homeomorfo. ¿A qué? Al mismo dibujo. Así. O, déjenme, inclusive mejor, para que se parezcan más a lo que yo quiero. Y es punteado. Claro. O sea, hay algo por aquí. Por eso esos cubitos serían punteados, ¿no? No. Voy a dejar el punto. Porque quiero compacto. ¿Cuál es la otra? Ando buscando la otra. La otra es compacta. Compacta puede tener borde. Aquí no tengo problema de compacto. Pero aquí es donde falla la compacidad, ¿no? Entonces cortemos acá. Y cuando corto acá me van a quedar también como borde, ¿no? Esta variedad que acabo de poner aquí es compacta. Y digamos el interior, ¿no? O si quieren, y si quieren más en eso, todavía, para que vamos a meter por eso. Toman eso. Se ve más bonito. Pero no compacta, pero es homeomorfa al interior de este, es compacta. ¿Sí? Entonces, esa es la otra. Entonces dice que si uno toma una superficie, por ejemplo, y le quito compacta, le toma una superficie cerrada, compacta sin borde, quítele un número finito de puntos, para esas superficies vale ese resultado. Entonces, vamos a regresar a eso. Entonces hay un control. ¿Y por qué me interesa esto? Porque el grupo modular lo vamos a definir como el grupo de las isotopías de homeomorfismo de una variedad. Y decir isotopías, en realidad pensando en homotopías también. Y esto en realidad isotopía es la componente arcoconexa de la identidad. Entonces ahora vamos a dejar solamente en superficie. Entonces no sé si hay aquí atrás una duda. Y ahora vamos al caso de dimensión. ¿Ya? Dimensión. Y ahí ahora empieza el contigo. Otro ejemplo que para que no sea siempre en dimensión 2, por ejemplo, uno podría haber podría tomar fronteras, una variedad compacta cuyas fronteras son esferas. ¿Sí? Quiten esa esfera y les queda una variedad no compacta de iguales. Porque partí con la compacta entonces. M es la que está arriba. M es la que no tiene por qué ser compacta. Sí. Pero es el interior de una compacta. homeomorfa al interior de una compacta. Y entonces me descuento la de abajo, y el M menos su frontera, y ella es compacta. No. Tomé. No, La M es homeomorfa al interior. De ese. Al interior de ese. Sí, gracias.
Entonces, pero hay muchas variedades que no son homofronteros de naturaleza. ¿Qué pasa para ellos? Y entonces, yo les preguntaba a un estudiante el otro día, ¿cómo será un ejemplo? De hecho, denme un ejemplo de un grupo topológico que la componente conexa sea diferente de la componente conexa. Entonces, yo para ver si me iban a hacer trampa, me metí al chat y le hice la pregunta. Y la primera respuesta que me da dice considere R menos el origen con la multiplicación. Y dice la componente conexa es del 1, es todo el intervalo 0 infinito, pero la componente conexa es todo. Entonces le digo, está incorrecto. Y es muy amable y dice, sí, tiene razón, incorrecto, y me lanza otro ejemplo, que también está incorrecto. A la tercera, ya lo dejé, porque siempre es muy amable, pero, claro, entonces, no fue fácil, por lo menos para mí yo no pude que echar que te dieron de su base. Ya. Entonces, a ver, una observación es, vamos a arrancar por superficie. Entonces, de ahora en adelante, si bien lo que voy a hacer se podría hacer para variedad en general, hay menos información para variedad en general que para superficie. Y la razón, uno puede pensar filosóficamente, es superficie no tiene mucho espacio para hacer tonterías. Es un planito, entonces el control, si yo sé información sobre curvas en la superficie, es suficiente para controlar la información sobre la superficie. En el caso tridimensional, curvas no tengan mucho espacio para hacer cosas raras, ¿no? Ese es más o menos la entonces, de adelante, ese será una superficie, ¿qué significa eso? N igual a 2, variedad real de dimensión 2, y le vamos a pedir par de propiedades. Le voy a pedir que si hay borde, a ver, si la superficie tiene borde, o que una variedad tiene borde, cada componente del borde, si uno miraba los dibujos, sigue siendo una variedad de dimensión 1 menor, pero sin borde. Como en el semiplano, el borde quedaba una variedad unidimensional sin borde. En ese ejemplo, del H2, por ejemplo, ¿quién era el borde? Toda la carrera, que no es borde. Entonces, cuando yo miro una superficie, si tiene borde, sus componentes pueden venir en dos sabores, ¿no es cierto? O son no compactos, o sea, me morfo a R o me morfo al círculo. Eso es compacto. Vamos a pedir aquí que todos, si hay borde, cada componente del borde sea compacto. Entonces, si el borde de S es diferente del vacío, vamos a pedir cada componente sea una curva simple cerrada. O sea, obvio, ahí se puede. Más fácil para que cuando uno tiene una superficie, una variedad en general real, hay un concepto, y claro, uno tendría que, efectivamente, cuando lo aprende en el curso, habla de variedades diferenciables para meter el análisis y hablar entonces del concepto de orientabilidad o no orientabilidad. ¿Ya? En el caso de superficie me puedo echar al bolsillo esto para definir lo que es oriental o no orientable de manera directa. Entonces, vamos a decir que voy a explicar, entonces digamos que S es orientable. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Vamos a ver acá. Cuando tienen la superficie, ustedes pueden construir caminos cerrados. ¿Sí? Algunos son como triviales, otros no. Pero una curva siempre cerrada.
Y ustedes en la superficie pueden construir una vecindad tubular. Por desgracia, el pizarrón oriental es el que no. Pero, fíjense que también puede ocurrir algo así. Podría tener una vecindad de ese tipo, una banda de medio. Entonces, una vecindad de una curva sin que se rodee en la superficie puede tener dos sabores: ser homomorfo un anillo o ser homomorfo una banda de medio. Diremos que es orientable si este caso es un doble. Si no le gusta esa definición topológica, decir, bueno, toda superficie, como es segundo, le puse segundo vulnerable, ahora, ¿ya? Entonces, uno puede indicar que siempre le podemos dotar de estructuras diferenciables, o sea, una atlas diferenciable a la superficie, y ahora tiene muchos atlas diferenciables, ¿no? Y si hay alguno de esos que los cambio de coordenadas tengan un jacobiano positivo, entonces es aceptable si no. ¿Ya? Pero hay que, los datos esperan que le puedo dotar de estructuras. Entonces, no acá tampoco. Entonces siempre van a ser orientados. Ya, entonces, clasificación. ¿Cómo lucen estas superficies? Ya, acuérdense que yo creo que clasificación. Entonces la primera es Nielsen, etcétera. Esto debe haber sido como a comienzo del 1920 y tanto, por ahí, ¿no? Comienzo del siglo XX. ¿Qué dice? Si ese es, a ver, tenemos la superficie. Si uno de ese es finitamente generado, el grupo fundamental es finitamente generado, entonces módulo homomorfismo como estoy trabajando con superficie oriental, tengo derecho a hablar de homomorfismo que precede orientación, que requiere la orientación. Aquí voy a entregar homomorfismo que precede orientación. Se obtiene de la siguiente manera. Voy a hacer dibujo más tranquilo. Se obtiene toda una superficie compacta de algún género, o sea, tomen S1 plus S1, o sea, pueden tomar o la esfera, tomen la esfera, suman de una cantidad de toros. Entonces, por ejemplo, si ustedes fijan acá, entonces 3 toritos, pues también podría haber tomado el cerrado. Quiten un número finito de puntos, que podría ser una cantidad de. Entonces hay un G, un N, que puede ser 0, que es la cantidad de puntos que tiene que estar, y quiten una cantidad finita de discos abiertos, de manera que sus clausuras son lados de puntos. Entonces, cuando se como una cantidad así de discos de esas cosas, ¿sí? Una cantidad E o B. Entonces, ¿me fijan que toda la superficie con masa de este tipo, sin borde?
Le quito un número finito de puntos, que podría no quitarlos, y puedo quitar un número finito de tipos abiertos, que son en clausura todos los tipos. Entonces aquí hay un ejemplo donde el género es 3, 1, 2, 3, 4 pinchaduras y 2 bolas. Entonces, todas las superficies que tienen grupo fundamental perfectamente general, que se llaman de tipo finito, son homeomorfas a una de ellas. Están clasificadas por este triple. Y este triple determina la estructura topológica. Es una invariancia topológica. Ahora, ¿qué pasa para el caso del tipo infinito? Para terminar un minuto. También hay una clasificación que incluye a esa. Lo que pasa es que una superficie de tipo infinito, o sea, ¿qué quiere decir tipo infinito? Grupo fundamental no infinitamente general. Entonces, ahora voy a escuchar el ejemplo. Se pueden tomar una esfera menos un conjunto de Cantor, por ejemplo. Entonces, ahí, a cada una de estas superficies, uno le puede definir lo que se llaman los fines. Y ese conjunto de fines, que no pertenece al sujeto, como uno se puede ir al infinito, tiene una estructura de espacio topológico que es homeomorfo a un cerrado del conjunto de Cantor. Dentro de esos fines hay una subcolección de fines que se llaman los fines no planares, que también resulta ser un cerrado. Entonces, a una superficie de tipo infinito uno le puede asociar algo muy similar a esto. Un género, sumas conexas de esto, pero ahí podría ser infinitos. Y un par de cosas que serían estos fines no planares, los fines en total, que serían dos subconjuntos cerrados de un canto. Hasta ahí no he mencionado fronteras. Y si quiere bordes, entonces ahora sobre esa superficie tome una colección numerable, que puede ser finito, vacío o infinito, de discos abiertos, 2 a 2 disjuntos en clausura. ¿Ya? Entonces pueden tomar el mismo dibujo y tomar esa es la clasificación que la dio Richards y Keller-Jaffe. ¿Ya? Y eso es invariante topológico. No voy a entrar en detalle de eso porque no es necesario. Vamos a tratar de trabajar con los casos tipo finito para los ejemplos que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Ahí vamos a definir el grupo de las clases de monofilm, el mapping, o grupo modular, o grupo de estudios, según depende de cuál quieran definir. Y vamos a tratar de estudiar quién es ese grupo. En el caso de superficie de tipo infinito también se le llama o sea, grandes, grupos modulares grandes. ¿Ya? Pero parece ser que no va mucho tiempo. Pero si están interesados se pueden contactar. Entonces mañana seguimos con el grupo